Buenas tardes. Les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de esta jornada. El primer aniversario de la guerra en Ucrania es el plato fuerte de hoy. Se cumplen los primeros 12 meses del inicio de lo que Rusia denominó operación militar especial, de un conflicto que ya venía tensándose en el plano político y diplomático mucho antes y que trasciende el escenario de batalla en el que se enfrentan soldados rusos y ucranianos para hacer una confrontación entre los dos adversarios de antaño de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, y en el medio una Europa arrastrada a los intereses de Washington y que perdió mucho de su estado de bienestar por seguir esta corriente. Este viernes, a propósito de esta fecha, China presentó su propuesta de paz sensata y bastante integral, verdaderamente la única solución posible al conflicto, conversaciones, así lo dijo. 习近平主席提出的4个应该、4个共同和3点思考，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。在乌克兰危机全面升级1周年之际， 中方制定并发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，全面系统地阐释中方的有关基本立场主张。文件涵盖尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等12个方面。 中方愿在此基础上继续同国际社会一道，为推动乌克兰危机政治解决做出自己的贡献。 De inmediato, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reaccionó al plan propuesto por Beijing. China no tiene mucha credibilidad porque no ha podido condenar el operativo militar que Moscú desplegó en su país vecino. Así sentenció el alto directivo de la alianza. Y para cuestionar el papel mediador del gigante asiático, sacó a colación el acercamiento diplomático reciente de China a Rusia. La víspera, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución de paz, pero con una propuesta mucho más sesgada que la China, pues limita la paz a la retirada de las tropas rusas. El texto fue apoyado por 141 miembros de la ONU, 7 se opusieron y 32 se abstuvieron, entre ellos la propia China, India, Irán, Bolivia, varias naciones africanas y Cuba. Se trataba de una propuesta promovida por Ucrania y sus aliados en el conflicto, distante de una visión objetiva de los hechos. Otra resolución inútil de la Asamblea General suavizada para ganar más votos mediante el habitual chantaje y manipulación occidental. Fueron las palabras del vicerrepresentante ruso ante el organismo. Para Irán, este documento ignora las condiciones y las acciones de provocación que son el trasfondo de esta crisis y no hace una evaluación imparcial de las condiciones. Para Occidente, la victoria en la ONU luego tuvo su tinte amargo, pues Hungría bloqueó la posibilidad de que los europeos pudiesen aprobar una nueva ronda de sanciones contra Moscú. En su defecto, Washington desplegó su propio paquete de medidas coercitivas contra el Kremlin y anunció $2.000 millones adicionales como parte de la asistencia militar a Kiev, además de prometer todo lo que esté en la mano para conseguir el equipamiento y la munición que Ucrania necesita, incluso proyectiles de artillería, proyectiles para tanques, así como misiles HIMARS. Pero, ¿qué mensajes han reservado las partes enfrentadas en el campo de batalla para el aniversario de la guerra? Veamos las declaraciones de los líderes de Ucrania y Rusia para que cada quien pueda juzgar por sí mismo en medio de este complejo escenario. Я дякую всім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність. Слава усім, хто зараз в бою, слава усім вам, хто допомагає щоденно битися і хто рятує життя. Estábamos negociando pacientemente una salida pacífica a este conflicto tan difícil, pero a nuestras espaldas se estaba preparando un escenario totalmente diferente. Las promesas de los gobernantes occidentales, sus garantías de un deseo de paz en Donbass, resultaron ser, como ahora vemos, una falsificación, una cruel mentira.
Simplemente estaban ganando tiempo, creando confusión, haciendo la vista gorda ante los asesinatos políticos, ante la represión del régimen de Kiev contra los no deseados, ante la intimidación de los creyentes. Animaron cada vez más a los neonazis ucranianos a llevar a cabo actos terroristas en Donbass. Y del escenario de guerra al escenario de desastres naturales, Medio Oriente sigue viviendo réplicas, a menos escala, de los potentes terremotos del 6 de febrero. En África hay países en alerta por el ciclón Freddy. En Latinoamérica, Chile y Cuba viven sus respectivos incendios forestales. Brasil, en su enorme geografía, sufre sequías por un lado y fuertes lluvias que han dejado más de 50 fallecidos y muchísimos destrozos. Y la gran postal de Venecia, de góndolas navegando por sus canales, está imposible de captar por estos días. En su lugar, sombríos pantanos que dificultan la transportación, incluida la de bomberos, policías y ambulancias por la ciudad del agua, debido a mareas inusualmente bajas. Se pronostica que en los próximos días el nivel de disminución de las aguas alcance los 70 centímetros. Además de afectar la movilidad, esta situación impacta en la flora, la fauna y los seres humanos por la contaminación del fondo de los canales, mayormente compuesto por productos químicos y metales pesados de la industria y el tráfico marítimo. Una sequía más severa que en años anteriores, que según los expertos se produce por la combinación de la falta de lluvias, un sistema meteorológico de alta presión, la luna llena y las corrientes marinas. Así va el mundo hasta esta hora. Continúe informándose al mediodía.